Lo dijo en la primera hora. Vamos a conversar y continuar con el análisis y recibir en nuestra mesa de trabajo a los candidatos presidenciales. En esta ocasión está con nosotros el doctor Iván Saquicela Rodas, Andrea. Saquicela, candidato presidencial por Democracia Sí, es un jurista con amplia trayectoria en la función judicial, donde destacó como juez nacional y presidente de la Corte Nacional de Justicia entre 2021 y 2024. Fue parte del tribunal que sentenció al expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos, lo que marcó su notoriedad pública. A sus 49 años, Saquicela cuenta con una maestría en Derecho Penal y registra 4 títulos académicos en la CENESID. Aunque en 2002 intentó incursionar en política como candidato a concejal de Cuenca, no obtuvo el cargo, enfocándose desde entonces en su carrera judicial hasta postularse como candidato ahora mismo presidencial para estas elecciones. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenos días, muchas gracias. Para mí un gusto poder conversar con ustedes. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. A ver, primero, yo estaba un poquito sustentando mi comentario de hace minutos, planteando la necesidad de que ustedes como candidatos presidenciales, sobre todo, este es un país que está enfrentando, y creo que todos coincidimos en que es un país que está enfrentando una multicrisis. O sea, no tenemos una crisis, sino una multiplicidad de crisis. Algunas de estas crisis confluyen y se genera una crisis mucho más fuerte. Dentro de eso está el tema de seguridad. Y este fin de semana asesinaron a otro alcalde. Y hace pocos días se confirma el asesinato de 4 niños del sector de las Malvinas. Usted es un hombre formado en el derecho, usted fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el cargo más alto al que se llega dentro de la magistratura de la justicia ordinaria. ¿Qué tiene usted en su plan para enfrentar esta situación de inseguridad, doctor? Empecemos por el tema de seguridad. Tenga la bondad. Gracias, Fabricio. En efecto, la inseguridad es terrible en el Ecuador. Brevemente, no quiero dejar de mencionar que el día de ayer sufrió un atentado el hermano de nuestra candidata a vicepresidenta, María Luisa Cuello. María Luisa estuvo en Guayaquil para el debate y el hermano, con otros familiares de María Luisa, se estaba trasladando de Quevedo a Guayaquil para acompañarle en el debate. Y sufrieron un atentado, varios disparos de su vehículo y bueno, gracias a Dios pues se encuentran con vida y no sufrieron absolutamente ninguna afectación a su integridad. Pero ¿Se sabe tal vez, perdón doctor, se sabe tal vez cuál fue la circunstancia o qué llevó a este atentado? Tal vez incluso se trató con relación a la candidatura de María Luisa. No, desconocemos. Lo que se sabe es que sufrieron un atentado. Ellos estaban trasladándose, como digo, a Guayaquil para acompañarle a María Luisa. Creo que de forma muy seria, muy responsable, tendremos que esperar las investigaciones del parte policial y más, pero en definitiva sufrieron este atentado. Esa es la verdad. Yo me solidarizo públicamente con María Luisa, con su familia, y también me permito comentar, porque justamente vamos a hablar del problema de la inseguridad, que es terrible, terrible en el Ecuador. Ya lo dice Fabricio, el asesinato ahora del alcalde de Arenillas. ¿Qué vamos a hacer para combatir la inseguridad? En primer lugar, es fundamental equipar con alta tecnología a la policía para desarticular las bandas criminales que hasta la presente fecha no se han desarticulado. Y como no se desarticulan, pues obviamente se mantiene el estado de violencia y de criminalidad en el Ecuador. 2, yo propongo un centro de inteligencia unificada. Esto es fundamental, porque asimismo, si queremos desarticular las bandas criminales, es necesario una inteligencia unificada y obviamente una alta inteligencia. No se trata simplemente de apoyar a la policía y que la policía salga a las calles, que es necesario, sino para desarticular las bandas necesitamos inteligencia militar y policial y una inteligencia unificada. Ustedes, perdón, y en Claro. ese sentido, ¿ustedes continuarían, ratificarían el conflicto armado interno en el Ecuador? No necesariamente. Lo que pasa es de que esta fue una medida que se adoptó por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Yo fui parte de ese Consejo de Seguridad Pública del Estado. Como presidente de la Corte Nacional. Como presidente de la Corte, y se adoptó esa decisión. ¿Usted estuvo de acuerdo, ya que toca ese tema? Obviamente, yo sé que esas decisiones se dan en el marco de unas reuniones que son reservadas en el seno del Consejo, el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Pero ya viendo en retrospectiva un año atrás, ¿había todos los argumentos para tomar esta decisión? Yo lo dudo.
lo digo con muchísima franqueza. O sea, un año después usted se reformula eso y usted apoyó, me imagino que usted apoyó la decisión. Nosotros apoyamos, y no es un asunto que debamos pensar que es un error en ese sentido, porque había un momento muy grave para el Ecuador y el presidente de la República planteó, y antes había adoptado estados de excepción en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, los datos nos decían que existe un conflicto armado interno y obviamente eso servía para combatir la criminalidad. Más bien mi cuestionamiento no es ese. Mi cuestionamiento y mi preocupación es de si realmente, una vez que se declaró un conflicto armado interno, el gobierno lo trató como tal. Pero más da la impresión que la declaratoria sirvió simplemente para la intervención de las fuerzas armadas. Luego vino el alza del impuesto al valor agregado. Pero lo que hay que analizar es si realmente se llevó a cabo como si fuera un conflicto armado interno, y creo que sobre esto hay dudas, porque no se llevó como un conflicto armado interno. Entonces, hay que pensarlo bien, porque también cuando se establece una declaratoria de conflicto armado interno, que es una situación sumamente grave, es decir, es una guerra interna, eso también da un mensaje al mundo, por ejemplo, para saber si se quiere o no invertir en el Ecuador, si se va a visitar o no el país. Es decir, esto puede perjudicar el turismo. Entonces hay que tener mucho cuidado por el ámbito económico y por el turismo. Hay que ser muy equilibrados. Entonces, no creo que tengamos que ser populistas penales, y en cada oportunidad de estar declarando un estado de conflicto armado interno. En eso hay que tener mucho cuidado. Lo fundamental es contar no solamente con los instrumentos jurídicos, sino ser eficaces en el combate a la criminalidad. Entonces, ¿yo qué es lo que planteo? De un lado tenemos que fortalecer a la policía, pero también tenemos que fortalecer la inteligencia, tenemos que tener política criminal. Allí está el combate a la criminalidad y no solamente una declaratoria de estado de excepción o de conflicto armado interno. El gobierno de Lasso se hizo varios declaratorias de estado de excepción, y no es que con la declaratoria se combate la criminalidad. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero en corto plazo, si usted llega a Carondelet, ¿cuáles van a ser estas soluciones, digamos, inmediatas? Porque, por ejemplo, inteligencia, política criminal, equipar mejor a la policía, etcétera, son soluciones, entre comillas, a mediano y largo plazo. ¿Qué sería entonces a corto plazo, teniendo en cuenta lo que ocurre todos los fines de semana y lo que ya ha repasado también Fabricio? Bueno, yo creo que lo inmediato es el equipamiento a la policía y la desarticulación de las bandas criminales. Pero hasta eso dura, ¿no? O sea, digamos... Bueno, pero no puede ser obviamente al siguiente día, es imposible. Pero para mí lo inmediato es desarticular las bandas criminales. Es que mire, no se han desarticulado, y mientras no se desarticulen es imposible que regrese la paz y la seguridad del Ecuador. Pero, ¿por qué no se han desarticulado? Uno, y dos, ¿cómo desarticular? O sea, tiene que haber una razón para que no hayan logrado desarticular, doctor. Yo creo que no se desarticulan porque no son efectivos en identificar a las bandas. Es decir, por eso yo hablo de un trabajo en inteligencia militar y policial, y luego no existe un trabajo efectivo, concreto, de desarticularles, de identificar, de capturarles, de detenerles, procesarles penalmente. Eso no ha existido. Y en este punto quiero ser sumamente claro y crítico. Muchas veces, inclusive se ha criticado porque se ha detenido a cabecillas de bandas criminales. ¿Pero por qué se les ha detenido? Por ejemplo, por porte o tenencia de armas. Y no se les ha detenido en la actividad del narcotráfico. No se les ha detenido y procesado justamente por delincuencia organizada. Entonces, allí está la falla del gobierno. Tenemos que desarticular. ¿Cómo? Identificando a las bandas, capturando a los cabecillas y procesándoles o por narcotráfico o por delincuencia organizada. Pero se suponía que cuando declararon el conflicto armado interno había, me parece que 22 o 23 bandas identificadas, o sea, incluso en el decreto ejecutivo, ahí mencionan un montón de bandas, algunas de las cuales creo que para muchos sus nombres eran completamente nuevos, otras que ya se conocían, pero estaban identificadas las bandas, no habla de las cabecillas. Así es. No se ha logrado identificar y capturar los cabecillas en este año. No están capturados, no están desarticuladas las bandas, y pese a que, como usted bien dice, en el decreto constan expresamente las bandas criminales. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva esto? Que es meramente declarativo,
que es un estado de excepción, luego un estado de conflicto armado interno, es el decreto, es la política, y yo por eso llamo populismo penal. En esto no podemos ser indolentes, irresponsables. Ahí está el problema. Es populismo penal, populismo criminológico. ¿A qué me refiero con esto? A que simplemente se vende humo al país, si estamos en guerra armada, vamos a combatirles. ¿Y dónde están los resultados? Esa es la verdad. Díganme, ¿cuáles son los cabecillas detenidos? 2, ¿cuáles son los cabecillas procesados penalmente? 3, a partir de esa actividad, de esa acción que se invierte del dinero del IVA, ¿dónde están las cifras que han bajado a nivel de inseguridad? ¿Dónde está? No existe. Entonces ahí está. Es un fracaso. Doctor, el llamado Plan Fénix. Doctor, así de simple. En ese mismo sentido se ha criticado mucho al sistema de justicia respecto de estas detenciones. Por un lado, usted dice no se ha detenido a los cabecillas de las bandas criminales, pero por otro lado el gobierno insiste que cuando se los detiene, se los suelta. También hay un reclamo al sistema de justicia. Usted que fue, digamos, de alguna manera también parte del sistema de justicia, ¿qué decir respecto a ese espacio? ¿Podrían reformularse tal vez capacidades, si se quiere, incluso limitaciones, etcétera, dentro del sistema de justicia para que eso no ocurra? Ha sido muy criticado. Muy de acuerdo. Y llego a este punto en forma concreta. Hay 3 aspectos problemáticos que hay que corregir. 1, la policía tiene que detener por un aspecto importante, no por el porte de arma, y que después no se queje de que no tienen una prisión preventiva o no tienen una condena alta. Entonces, primero, la detención, la privación de la libertad tiene que ser para procesar por delincuencia organizada o por narcotráfico. Eso seamos claros. 1. 2. Hay corrupción a nivel del sistema de justicia. Eso tenemos que depurarlo. No lo vamos a negar. Hay corrupción. Y la corrupción fundamentalmente tiene que ver con las garantías penitenciarias. Fíjense, llamados jueces de garantías penitenciarias. Eso hizo la cuestión del correísmo. Garantías, escúcheseme bien. Es decir, no existe ninguna obligación, solo estamos preocupados de las garantías y de los beneficios. Es decir, tenemos que modificar, que es el tercer componente, las normas que son muy flexibles, que favorecen a los delincuentes. Entonces, si queremos ser eficaces en la cadena del sistema de justicia penal, los policías tienen que trabajar para identificar a los cabecillas y a los principales de las bandas criminales, y esa detención tiene que ser por narcotráfico o crimen organizado. 2, tenemos que tener normas enérgicas y un sistema penal eficiente para no permitir que estas personas salgan libres. Y 3, y por lo mismo, necesitamos fiscales y jueces honestos. Pero en el tema de las normas, o sea, se debe reformar otra vez las leyes. No basta con las que tenemos hoy. No basta. No basta, Fabricio. ¿Por qué? Usted tiene jueces de garantías penales, se llaman. Jueces de garantías penales se llaman. Mínima intervención penal establecido en la Constitución del Ecuador, artículo 195, con el principio de oportunidad. 195. Leamos el Código Orgánico Integral Penal y tiene solamente una concepción de garantismo. Yo soy un profesor universitario de Derecho Penal y de Criminología. Nunca puedo llegar a decir, al menos en un régimen democrático, de que no existan derechos y no exista debido proceso. Eso yo no digo, pero es un extremo. Solo garantías, por eso se llaman jueces de garantías penales. Antes, ¿sabe cómo se llamaban, Fabricio? Tribunales del crimen, así se llamaba en Ecuador. Entonces, solo es garantías, pero más allá del nombre, tenemos beneficios penitenciarios excesivos, tenemos penas que tienen que ser mucho más altas, especialmente para cierto tipo de delitos. No es un problema de interpretación de los jueces muchas veces, porque inclusive para casos análogos resulta que hay jueces que otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva y otros sí otorgan prisión preventiva. Para unos casos con habeas corpus, para otros casos no. No hay un tema ahí de interpretación también de los jueces. Sí puede haber, pero justamente la norma se presta, pues. Es que ¿usted cree que la norma es discrecional o demasiado flexible en ese sentido? En ciertas cosas sí. A ver, por ejemplo, en la prisión preventiva, el juez tiene que hacer una ponderación. Y muchas veces esa ponderación se lleva a una arbitrariedad porque en el fondo puede llegar a decir cualquier cosa. Yo lo que estoy planteando es de que en cierto tipo de delitos tenemos que ser más fuertes, más enérgicos, inflexibles, y no solo en la parte sustantiva, es decir, en el delito y la pena, sino también en el procedimiento.
Porque yo he dicho más de una vez que es el mismo proceso penal si roban un celular, si roban una gallina o si es que hay toneladas de narcotráfico. Es exactamente el mismo procedimiento penal, las mismas normas procesales. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Una reforma que en un paquete de delitos, secuestro, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, es decir, lavado de activos, corrupción, nosotros tengamos un procedimiento eficiente. Y ahí hay que ser enérgicos, ahí hay que ser inflexibles. Pongo un ejemplo. En algunos países es posible, en indagación previa, que en el Ecuador está prohibido, de que ya existan medidas cautelares de orden personal o de orden real, sobre todo las de orden real, en cierto tipo de delitos. ¿Qué pasa en la práctica? Y ustedes como periodistas, y les he escuchado varias veces, y con razón, ¿no? Con razón en lo conceptual, no en lo jurídico, quejarse, cosas como estas. Pero si ya se fue, ya huyó, lógico, ¿por qué? Porque no hay prisión preventiva. Pero si ya no se va a recuperar el dinero robado porque ya pusieron en nombres de otros, por supuesto, porque no hay medidas cautelares sobre los bienes de los delincuentes. Esas son las reales. Sí, exacto, las reales, sobre bienes. Mire usted, y sí o no que ustedes, los periodistas y los ciudadanos, con toda razón digo, repito, se quejan, pero jurídicamente no es posible. Ahí están los cambios. ¿Y por qué no es posible? Porque el concepto de la Constitución del 2008 y del Código Orgánico Integral Penal es la prisión preventiva excepcional, la mínima intervención penal. Es decir, todo es garantismo. Pero ¿no está de acuerdo usted que la prisión preventiva sea una medida de última ratio, como dicen ustedes los abogados? Está aceptado en el mundo entero. Sin embargo, para cierto tipo de delitos tenemos que darle un giro, porque lo contrario es imposible, porque el Ecuador vive una situación excepcional. ¿Ve? En el mundo entero, la prisión preventiva es excepcional. Y aún así, si podemos ser más precisos en la regulación de la prisión preventiva, vamos a evitar arbitrariedades. Pero algo más, no solo es la prisión preventiva. Hablemos, por ejemplo, de las llamadas medidas cautelares. Hablemos del habeas corpus, que ha provocado grandes problemas en el Ecuador. ¿Qué ha habido allí? Justamente normas que no son claras y entonces se ha prestado para diversas interpretaciones y por eso los actos de corrupción, especialmente en materia de habeas corpus y materia de garantías penitenciarias. En definitiva, yo lo que planteo en la parte normativa, ser claros, ser enérgicos, altas penas, procedimientos eficaces, eficientes, procedimientos especiales para combatir la criminalidad. Caso contrario, es como un estado de excepción en la parte del Ejecutivo, pero un estado regular y ordinario en la justicia. Doctor, se habla de muchas normas, de propuestas que podrían ingresar a una Asamblea Nacional. Sin embargo, en una de sus propuestas está eliminar la Asamblea Nacional tal y como se la mira ahora, ¿verdad? ¿Cuál es esa propuesta que tiene usted y por qué cree que sería más eficiente respecto de estas normas que usted dice que tenemos que cambiar ahora mismo? Yo planteo una Asamblea Constituyente. ¿Por qué planteo Asamblea Constituyente? Porque considero que es la única forma real, efectiva, de hacer una profunda reforma del Estado. Yo he escuchado otros criterios, los digo con mucho respeto, no comparto. Por ejemplo, escuché decir a alguna candidata que debía haber una comisión de expertos para reformar la norma constitucional. Eso ni es democrático ni es técnicamente correcto. Planteo una Asamblea Constituyente para hacer una profunda reforma. ¿Qué reformas planteo? 1. 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Nada más. Por lo tanto, la desaparición como poder del Estado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el ámbito electoral no puede ser poder del Estado. Para responder concretamente su pregunta, planteo un Congreso bicameral con diputados y senadores. Consecuentemente, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparece en mi propuesta, alguien tiene que nombrar a las autoridades encargadas hoy de nombrar dicho consejo. Mi planteamiento es que sea la Cámara de Senadores, que además tendrán mayores requisitos y exigencias para llegar. Pero ¿y la representatividad, doctor? ¿Dónde quedaría ahí? Porque dice solo estarían 60, ¿verdad? No, a ver, yo lo que planteo es máximo 60. ¿Por qué razón? Es imposible tanto gasto excesivo y la democracia representativa no necesariamente tiene que ver con el número, sino con una distribución adecuada. Mire usted,
la gente en general, creo que hay un consenso de crítica a la Asamblea Nacional y de tanto dinero que se gasta. No es que no podemos dejar de tener, no podemos dejar de tener asamblea, de acuerdo, pero máximo 60. Es decir, eso no es una traba, todo lo contrario, puede ser útil para prestigiar a la Asamblea Nacional, que llegue gente preparada y que cumpla su trabajo. Hoy la asamblea de la tecnocumbia, la asamblea de la componenta, la asamblea de la oposición ciega, de la obstaculización, ¿hasta cuándo? Ahí no existe democracia. Mire, la Cámara de Senadores, para nombrar a las autoridades del Estado, mediante concurso de oposición y méritos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es innegable que se hizo un organismo tramposo, un organismo político. Miren, señores periodistas, ya creo que no nos extrañamos, no da ni vergüenza cómo se analiza el Consejo de Participación Ciudadana, se analiza incluso por los periodistas y los actores políticos. No digo, lo he hecho culpas en esto, sino es como que nos vamos del contexto. ¿Qué se analiza? Ahora va a haber una mayoría correísta. Se acaba de destituir y ahora va a haber una mayoría correísta. No, ahora ya no, vuelve la otra mayoría. ¡Caramba! El organismo... Como la Asamblea. Pero como peor. el Congreso. Como la función legislativa. Como los congresos de antaño. O como ¡Qué la vergonzoso! Exactamente. Vea, yo le voy a decir algo. Sí, yo no sé si se acuerda de este detalle. Fabricio, ahora no así tanto. es. Cuando era Corte Suprema, yo siempre he citado este ejemplo en la audiencia. La Corte Suprema del 98, que los periodistas que hacíamos reportería de mi generación cubríamos esa Corte, del 98, y que fue defenestrada inconstitucionalmente en diciembre del 2004. Así fue. ¿Ya? Para el nacimiento de la Pichicorte. Ya. Esa Corte, por ejemplo, nosotros identificábamos entre los de la centroizquierda y los socialcristianos. Igualito. Así es. ¿Ya? Y el cambio de mayorías en la Corte Suprema. Así era, doctor. Así es. ¿Y eso está bien, Fabricio? No puede estar bien. Entonces, mire, justamente ahora, hablemos la verdad, Fabricio, la verdad. Mayorías y minorías políticas partidistas en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el CNE, en el Tribunal Contencioso Electoral. Esa es la democracia en el Ecuador, Fabricio. Perdónenme. Entonces yo vengo a hablar de forma clara y es muy penoso como incluso, no todos por ventaja, unos cuantos académicos, unos cuantos juristas que opinan, se ponen en esa línea meramente partidista, ni siquiera política. Eso hace daño a la democracia. Yo pretendo ser, y digo esto no es sencillo, por eso digo pretendo con toda sinceridad, ser un hombre de derecho absolutamente con honestidad intelectual y privilegiando la democracia, la institucionalidad y el bien del país. Mis opiniones jurídicas y hoy como candidato son en esa línea y por eso mis planteamientos. Yo no voy a manosear el Consejo de la Judicatura a favor de mi gobierno. Yo lo hablo con claridad. Hoy el señor Godoy responde o no a un interés político, responde, guste o no guste. Yo estoy hablando la verdad, al gobierno de Noboa. Y el anterior... Pero no decían que el doctor Godoy era impulsado por el correísmo. A ver, yo creo que hubo un acuerdo. Y eso se dijo. Y hoy está, yo soy serio en mis expresiones, cuando menos investigado penalmente por una acusación de la jueza en materia de una acción de protección del ex vicepresidente. Cuando menos investigado. Todos lo sabemos. Y el Consejo de la Judicatura, que en cada oportunidad respondió a un proyecto político. Wilman Terán, alfil del correísmo. Ahí está la metida de manos de la justicia. Pero fue la terna, alfil del correísmo. Fue la terna que usted envía. Yo no envié, y esto lo he dicho varias veces y ahí existe una impresión. Yo no envié. Pero usted postuló a Wilman Terán. Yo no postulé. Ahí está equivocada. Y le pido, por favor, y con todo respeto, revisemos la información. Inclusive, Wilman Terán, en su última comparecencia a la Corte, en su testimonio dijo de que yo me opuse y que incluso habían ido a alguna cena, alguna cosa con los excompañeros míos jueces y que yo no estaba porque yo me había opuesto. En forma clara y categórica he expresado que el Pleno de la Corte impuso esa terna. ¿Y por qué impuso? O sea, usted la mandó, pero no era su terna. No era la terna del Pleno. Era la terna del Pleno, sobre esto hay actas. Yo no puedo venir a mentir. No es mi estilo. Además es fácil comprobar, pues. Está en actas.
Lo que sucedió es la metida de manos en la justicia. A ver, un año estuvo Fausto Murillo encargado del Consejo de Judicatura. ¿Por qué? Muy cómodo con el gobierno de Lazo. Entonces luego viene la imposición del Pleno de la Corte en circunstancias ciertamente difíciles de la justicia, porque no se había nombrado al presidente del Consejo de Judicatura un año, pues. Y entonces surge el nombre de Wilman Terán. Y ahí están los resultados. Wilman Terán vinculado con el correísmo. Pero para ser más claros, mientras yo en el Pleno de la Corte, cuando fui presidente, le retiré la confianza a Wilman Terán, el correísmo le defendió para salvarle del juicio político a Wilman Terán en la Asamblea Nacional. Entonces, esas son pues las evidencias de cuáles son las posiciones de unos y de otros. Entonces, miren lo que yo he hablado de cómo está la institucionalidad en el país. Cuando hay esa institucionalidad pobre, debilitada, hay problemas, porque así no va a existir inversión privada, porque así no hay esperanza de justicia. Mire hoy en el país, hace un momento, Fabricio, yo le pude escuchar, no todo, en verdad, le escuché a usted citar una frase, que usted no está de acuerdo con que el fin justifica los medios. Yo soy de esa línea, porque yo soy demócrata, porque para eso existe el derecho. Entonces no se trata de combatir la arbitrariedad con arbitrariedad, el atropello de la ley. Correcto. Con violación de las leyes. Para eso, ¿qué necesitamos? Una democracia y una institucionalidad seria. Doctor, si no, el país no puede progresar. En honor al tiempo, 3 cositas finales, André. Claro. Así es, doctor. Su candidatura, ¿a qué responde? Y esto le pregunto sobre todo por las críticas que se ven, se miran en redes sociales, etcétera, en donde dicen que su candidatura podría corresponder a un anticorreísmo, nada más, es decir, apoyar esa tesis. ¿Es así, doctor? No. A ver, esa no es la razón de ser de su candidatura, doctor. No. A ver, la razón de Tírale ser... un poquito el micrófono, doctor. Perdón, gracias. Eso, gracias. Ya. La razón de mi candidatura es un proyecto político democrático, de centro izquierda, soy de democracia sí, y tenemos una propuesta clara en la reforma institucional, económica y social. ¿Por qué se da este punto? Primero, yo cuando fui juez simplemente fui un hombre justo y cumplí mis deberes, y yo condené a Correa, a Poli, al hijo de Poli, a Glass, a los hermanos Alvarado, a Pedro Delgado, entre otros. Lo digo breve. De esto no es que yo saque pecho, fue el cumplimiento de mis deberes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a partir de mis decisiones, el correísmo me ha perseguido. Me quiso destituir, me suspendieron. Y sobre todo hay una campaña de desprestigio, tanto a la fiscal Diana Salazar como a mi persona, indicando de que ha sido condenado por influjo psíquico y de que su condena es injusta. ¿Cuál es mi posición? Mi posición en este tema particular es defender las decisiones de la justicia ecuatoriana en esta materia para que no exista impunidad. Y si usted quiere, yo sí soy un anti-algo, yo soy anticorrupción, venga del lado que venga. Eso es todo, pero yo no puedo tener una posición política que es anticorreísmo. Y déjeme decirle, tampoco me parece ser correísta. Yo creo que el mundo, y yo creo que la política es mucho más que amar o detestar a alguien. A mí me es indiferente, excepto cuando fui juez, que no me fue indiferente, sino apliqué la ley. Eso es todo. Entonces yo no soy anti más que anticorrupción. Correcto. Venga de donde venga. Y 2 cositas finales que son dos preguntas que me envía un oyente. Si usted tuviera que elegir un personaje histórico como símbolo, ¿quién sería y por qué? En 30 segundos, doctor. Bueno, realmente no se me ocurre quién, pero de pronto admiro mucho, por ejemplo, la parte espiritual, la fuerza espiritual de Gandhi, por ejemplo. Me encanta mucho una frase de él que dice: el día que el poder del amor sea más que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Y la otra pregunta, con esta cierro. ¿Hay algún nombre o referencia histórica que le haya marcado por algo especial a Iván Saquicela? No sé si a nivel personal, pero bueno, a mí lo que me ha marcado mi vida misma es la lucha por el derecho y por la justicia. Mi vida ha estado marcada por el estudio de estas materias y mi lucha por el derecho y la justicia. Y esa es la razón de ser, justamente, de mi candidatura. Pero no solo una justicia desde lo jurídico, la justicia social, la justicia económica, la justicia laboral, el empleo, la seguridad, la salud, la educación, son derechos universalmente reconocidos. Hoy, penosamente, son un privilegio. No quiero concluir, Fabricio,
uniéndome a la felicitación de que usted y la periodista Molina sean los moderadores del debate. Le digo de corazón, qué bueno, y yo espero que ese debate, que tiene una garantía de ser muy bien manejado como moderadores por ustedes, yo espero que el debate sea una gran oportunidad para que el país conozca las ideas de todos los candidatos y que puedan tomar la mejor decisión. Yo lo haré con altura, yo lo haré con argumentos. Qué bueno que haya esta oportunidad de debatir. Fabricio, Muy felicidades. gracias. Y me siento complacido de que usted Muy sea amable. moderador. Le agradezco Muchas mucho por su gracias, gentileza. doctor. Al doctor Iván Sanguisela Rodas, candidato presidencial por Democracia Sí, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.